Bueno, nos encontramos en un nuevo encuentro de Café de Preguntas, este espacio que eh, desde Monte 24 se ha pensado para una serie de entrevistas lo pensamos para personalidades destacadas, así que todos los que se sientan acá, muchos cuando los llamamos les preguntamos si quieren acceder a la entrevista o a las preguntas, Claro, se asombran, ¿no? Cuando les digo, es para personalidades destacadas. Bueno, gracias. Así No, que, nada, con Alberto Arbizú, pero bueno, por todos conocidos por Beto, nos encontramos acá en este ciclo, ¿no? Que hemos iniciado y bueno, que es interesante, que a la gente le gusta y bueno, y que lo sigue. Así que en principio, bueno, estamos con una persona que es, sos una personalidad destacada de la política de Monte y sos parte de lo que fue el proceso de reconstrucción. Sí, sos de la historia de Monte, ya estás en los libros de historia de Monte porque sos parte del ciclo del reinicio de la democracia en Monte y de esos primeros pasos después del 83. Pero antes de meternos en esa parte, vamos a saludarnos. Vamos a, sí, y básicamente hablar un poquito de cómo es ese veto anterior, ¿no? Al político, cómo se va construyendo ese veto político. Bueno, sí, muchas gracias Alejandro por tu invitación y Federico. Tenía conocimiento de este medio y que lo veo con éxito y con gente que tiene ganas de trabajar y me parece interesante que sigan en este camino que es importante para el pueblo también. Y hablando del otro, mi anterior vida antes de participar de la política, lo que pasa es que yo a la política a los 14 años me fui a afiliar a mi partido y no podía porque era menor de edad. Entonces tenía el panorama de más que nada de haber vivido en mi casa, ¿no? Porque ¿por qué soy radical, por ejemplo? ¿Por qué me hice radical? No me hice peronista, que eran tiempos que podría haber sido. Bueno, y mis padres que por la radio en aquel tiempo escuchaban a Alejandro Roseglione, que era un periodista de primera línea, y alcancé a escuchar inclusive esas intimaciones que hubo de duelo de Rodríguez Araya contra el general Archer y todas estas cosas que pasaban parecidas en tiempos remotos, pero que en realidad existieron, y en eso íbamos descubriendo los chicos, íbamos descubriendo los chicos las personalidades, y como a mí me llegaba mucho la personalidad de la gente de bien, como eran, un tipo se retaba a duelo o se mataba en la cámara, esto pasó, por cuestiones de corrupción, cosa que hoy, entonces todo eso nos fue formando y nos fue inclinando, ya te digo, hacia este lado de la política. Y yo tenía, como te dije, 14 años cuando la primera vez que fui al Comité Radical. Ahí estaba una señora que se llamaba Rosa Boye, que fue la que tomó mis datos y me dijo, vos no te podés afiliar, vos podés participar de la juventud, pero no podés afiliarte porque sos menor de edad. Y bueno, y así fui haciendo mi vida. Y mi experiencia, la primera experiencia política que tuve fue haber entrado al comité, nada más. Y de ahí yo después seguí inclusive estudiando, fui a la universidad a estudiar odontología, y después, más adelante. Y un día, claro, no me gustaba. Entonces un día le digo a papá, no, mira, mejor voy a ver si estudio Derecho. Y me dijo, papá, no. Vos tenés que trabajar, acá no hay plata para estudiar, para cambiar de carrera ni cosa por el estilo. Bueno, que había ido poco tiempo también. Entonces él me ayudó, me puso un negocio
que trabajamos muchísimo, que anduvimos muy bien, tuvimos suerte, tenía un comercio, almacén, ramos generales, vendíamos cereales, hacíamos de todo. Bueno, y así fue caminando la vida y la historia, humildemente, de lo que uno iba conociendo, de lo que en realidad siempre es política. Todo es política en esta vida. Para mí la política es una cosa muy linda, y sobre todo si la mirás desde el punto de vista de los servicios. El servicio creo que es lo mejor que se puede tener para los demás, para la gente, y más allá del discurso habitual que se hace de los pobres y de toda esta cosa. Yo creo que el andar en la calle te va dando algún conocimiento de la realidad de la gente más o menos humilde, y también de ver que cada persona ha tenido una posibilidad diferente, y que muchas veces no llega porque ha tenido una posibilidad diferente, y no todos tienen la posibilidad de no pertenecer a ese rubro que es la pobreza. Entonces la pobreza se va desarrollando a medida que vas viviendo, y se ve mucho más eso, por ejemplo, en los chicos. Bueno, pero yo, sabés que digo siempre, que no sé si estoy equivocado, yo no soy nada, pero yo digo que el tema de la pobreza, el primer paso que se debiera dar para poder empezar a eliminar o achicar la pobreza, no solamente en este país, sino quizás en el mundo, es la educación. Eso es fundamental, evidentemente. La educación es fundamental para poder empezar a desterrar la pobreza. Si no es así, quiero que me disculpen, pero yo creo en eso, y alguna vez he hecho lo posible lo hemos hablado hasta con Alfonsín a este asunto. O sea, él hablaba con nosotros, porque yo qué le puedo decir a él, ¿no? Pero de todas formas era un tipo que tenía metido a fuego el tema de la educación, y me decía que la educación es el principio de la riqueza. Eso sabía decir, sí. Pero antes de meternos en eso, sí, que es la parte rica, eso, no, porque yo me quedé pensando cuando hablabas de tu negocio. Sí. Yo conocí tu negocio sobre la avenida Rivadavia. Sí, señor. ¿Originalmente fue ahí? Ahí, no. Fue del otro lado de la ruta, porque mamá, mis padres tienen una quinta allá atrás, y yo había empezado a trabajar ahí con unos galpones que había ahí. Habíamos empezado a trabajar en aquel lugar. Y bueno, después, con el tiempo, compramos esta esquina, y empezamos a trabajar ahí, y bueno, y estuviste mucho tiempo ahí en la avenida Rivadavia. Sí, seguramente sí. Yo tengo el recuerdo, sí. Por ahí hay mucha gente joven que mira esto, que no sabe qué se trata. Y que la avenida Rivadavia era de tierra, ¿cierto? Y que se corrían carreras de sortija. Sí, seguramente sí, señor. Lo habrás visto. Sí, carreras de sortija. Bueno, la construcción del pavimento de la avenida Rivadavia fue en tiempos del doctor Petracchi. Él la hizo. Y la otra calle, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Azara. Esa no sé si fue ahí o un poquito más acá, pero tardaron mucho tiempo en hacerse pavimentadas. Esas calles estaban totalmente, eran avenidas de tierra, y como vos decís, se hacían fiestas gauchescas ahí en esa zona, sí, corrían sortijas, y había palenques. Había palenques. No, porque me acuerdo yo de chico. Sí, había palenques, o sea, era otro monte, otro lugar. Hace 50 años más, qué sé yo. Sí. Así que estamos viejos, ¿no? Sí, yo voy a entrar a los 50, pero me acuerdo. Claro. Me acuerdo de los palenques. Alcancé a vivir esa etapa. Sí. Y me acuerdo de los palenques, y sí. Me acuerdo del aro de la sortija. También. En la contraesquina, digamos, ahora que es Suárez o La Linde, que estaba ahí. Pero por ahí la gente no sabe que ahí se corría. Claro, y ahí enfrente está que también soy parte estuve en la inauguración, porque yo bailaba folclore desde muy chiquito, y estaba el Centro Tradicionalista Martín Fierro.
que fue inaugurado por la señora Luisa Bonetti, la señora Dora Mancino, bueno, qué sé yo, toda la gente que participó de aquel importante evento que es el Centro Tradicionalista Martín Fierro. Bueno, como historia... y de ahí, de ese Beto del almacén, que me acuerdo, ¿no? Me acuerdo de los cereales y de las balanzas, ¿no? Eso típico de esos lugares. ¿Cómo se da ese salto? De ahí, obviamente va a pasar un tiempo, pero de ahí al candidato, ¿no? Porque... Bueno, yo te voy a decir algo. Yo ya era más grandecito, y ¿qué pasa? En realidad yo tendría que haber sido balvinista, ¿no? Pero ¿qué pasó en ese lapso, en ese tiempo que vos decís? Yo apreciaba mucho la figura del doctor Balbín y lo respeto, es un grande que siendo diputado solamente adquirió una fama nacional como si hubiera sido presidente. Bueno, entonces eso tiene un gran valor. Pero ¿qué pasó? Se instaló en la gente, ¿no? Se instaló en la gente. Manera. Bueno, además hizo algunas cosas que lo promovieron, ¿no? Porque él, por ejemplo, con el tema de recibirlo, de querer participar de un diálogo con Perón y todo eso, y además después, en el fallecimiento de Perón, creo que fue el mejor discurso de la historia que se hizo en ese lugar. Así que a eso lo promovió a él y fue una figura importante. Bueno, el paso fue más o menos así. Yo prácticamente en mi casa hablaba solo de política, porque en mi casa el papá era un chacarero, y tenía su opinión, pero él no participaba de la política. Después, en esos tiempos también sucedió, un poco más atrás quizá, ¿no? La detención de un familiar mío, que cuando falleció la señora Eva Perón, estaba enfermo en su casa y escuchando la radio. Entonces pasa un vecino que era de otra opinión seguramente. Él no era porque era de una opinión, que estaba escuchando la radio, como era un hombre del campo, lo denuncia. Y entonces lo vienen a buscar de la comisaría, lo levantan de la cama y lo llevan a la comisaría, que lo atendieron en la comisaría mal, ¿viste? Lo atendieron mal. Y entonces esa situación también te hace pensar, ¿no? Porque es un pobre hombre, un tipo que no tiene ninguna participación de nada, no podías escucharla. O sea, podría, pero no sé cómo se dio la cosa, la cuento que lo llevaron en cana. Bueno, todas esas cosas hicieron de que a mí me interesara la política y de que me siguiera arrimando a gente como Ernesto Cray, como don Amadeo Guarzoni. Ellos eran mayores, pero yo me fui acercando a ellos porque me interesaba participar de las reuniones. De hecho, las reuniones se hacían a las 11 de la mañana los días domingos. O sea, cuando salían de misa, salíamos porque yo también iba a misa, salíamos de misa, íbamos al comité. Y bueno, todas esas cosas fueron armando un ideal que más allá de los éxitos y de los fracasos que puede haber tenido, era el que se había armado en mí. De todas maneras, es muy interesante el tema de participar de aquellas reuniones, porque yo empecé barriendo el comité, ¿viste? O sea, yo fui armado desde muy abajo con el tema de la política. Inclusive me faltaría preparación para poder participar de los grandes eventos de la política. Lo que sí, como a mí me gustaba tanto, yo leía mucho y me gustaba participar en las reuniones y todo eso. Y yo me acuerdo, que ustedes todavía tienen uno acá que se debe acordar,
que está vivo, que es Wilson Rizzoli, que es el padre de él, y él iban al comité, y yo era el único pibe ahí. Es decir, yo soy 10 o 12 años más chico que Wilson. Bueno, ¿cómo es? Y él decía, ¿qué hace este chico acá, no? Entonces todo eso, aparte veía que era gente de bien, gente buena, gente que tenía buen trato, que también eran gente de familia, chacareos, hacendados, como José Mutio, como don Pedro Dolan, por tanta gente que yo he conocido. Y toda esa gente también te va formando porque te va dando ánimo. O sea, yo me acuerdo que hubo una interna, que hubo un problema con Ernesto Cray y la parte del padre de Sixto López y del Mutio, de Omar Mutio y de don Vicente Mutio, decían que yo era muy jovencito y tenía que ser concejal. La ley todavía no me permitía ser concejal. Así que no fui concejal antes, yo fui 4 veces concejal, pero no fui antes porque en realidad no tenía los años. Sí, podría haber sido. De todas maneras no habría sido tan bueno a lo mejor porque uno cuando es más joven por ahí hace más macanas. Y vos sucediste a Rulli inicia el proceso inicia el proceso de la recuperación democrática, claro. Y vos fuiste el periodo intermedio, ¿no? Claro, en realidad ahí estuvo a punto de haber una interna porque nosotros habíamos quedado del lado de Raúl Alfonsín y Rulli había quedado al lado. Es lo mismo, pero viste, eran caminos paralelos, viste. O sea, teníamos nuestra. Pero era una tradición del radicalismo, sí, el radicalismo la interna sí, del radicalismo. Sí, el radicalismo por lo menos hasta hace no mucho tiempo atrás, las internas eran como una tradición de la vida política del partido. Yo aprendí algo importante de Rulli, algo muy importante, no ir a internas. O sea, yo tuve que ir a internas, pero también es cierto que si no iba a internas yo no era intendente. Esto era así, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Porque queda un resentimiento, para lo que para mí podría ser una carrera de caballo, para las personas de aquel tiempo y las personas mayores y qué sé yo, no era tan así, ¿viste? Entonces eran capaces de discutir el tema y si no ganaban, o sea, lo que venía con Alfonsín era más democracia. Lo que había, la otra parte del radicalismo, que un poco más de la derecha, era un poco más conservadora, ¿no es cierto? Un poco más. No obstante, tiene su razón de ser y hubieran sido excelentes funcionarios seguramente. Pero el tema de las internas deja resquemores. Y es una lástima, porque yo pasando el tiempo, los años y qué sé yo, hoy mismo Jo es hijo de una de las personas que participaron en aquellas internas. Bueno, y le tengo un gran aprecio, sé que es un buen profesional, un profesional excelente, un buen chico, una excelente persona, creo que tiene ganas de ser, entonces, bueno, todos estamos esperando que la lista que se forme, que sea de esa calaña más o menos de gente, porque es lo que precisamos. Vos agarraste el último tramo de la presidencia de Alfonsín. Sí. Alfonsín estuvo en Monte durante tu periodo. Sí, fui yo. El doctor Alfonsín fui 4 o 5 veces. Una vez fue con Pichulo Amén a la presidencia, la primera vez que fuimos, porque Alfonsín, el Vasco Dumont, Belarmino Martín y algunos otros que ahora no me acuerdo, venían a buscarme a mi casa, porque yo me hice amigo de esa gente, por la señora Hilda Borda de Mendoza y Evaristo Mendoza, que eran los dueños del Sol Montense. Bueno, entonces allí fue la primera vez que yo lo vi a Alfonsín, y ahí me lo presentaron. Desde ese tiempo para acá, que yo no sé si Alfonsín sería concejal, no sé, no me acuerdo, pero nada. Y bueno, y nos hicimos un grupo de gente, y yo era más chico que todos ellos. Sin embargo, pasaban por Monte
me tocaban bocina para llevarme a comer asado a lo de Pichula Men a Gorge. Pichula Men, ¿cómo te voy a decir? Es un tío de Miguel Ricota. Es un señor que tenía una barraca ahí y que nos juntábamos siempre a comer algún asado y hablar de política y todo eso. Bueno, cuando la cosa fue creciendo, cuando los militares inclusive eran los que mandaban en este país, él nos invitaba y a veces no me iban a buscar a mí porque eran lugares donde no era ¿cómo te puedo decir? No era seguro. Entonces, en los campos de Solanet, yo fui varias veces y bueno, el ejército andaban hasta en helicóptero. Si sabían que había reuniones, pasaban 3 o 4 veces por el lugar, bueno, y sabíamos ir a ese tipo de reuniones con Raúl y con toda la demás Era un gente. poco la forma en la que se iba reconstruyendo la trama de la política. Claro, ya en el final de la dictadura. Y Alfonsín había armado el discurso, inclusive había armado el discurso con referencia a todo lo que después fue un trabajo con Latinoamérica y con tantas cosas. Bueno, y fue un grupo, serían 150 personas, más no eran. Esa gente, había tipos que eran intelectuales, periodistas, incluso estaba este actor que ahora no me acuerdo, que no me acuerdo el nombre, pero porque mi memoria también falla. Pero bueno, te llegaste a relacionar con todo eso. Sí. Con toda esa gente que llegó a la más alta, sí. Magistratura. Y la ¿no? gente que estaba con Alfonsín, por ejemplo, ellos siempre sostenían, mirá, hay que relacionarse con todo el grupo, con toda la gente, porque el día de mañana, si vos llegás a hacer algo, necesitas, porque tu pueblo te reclama cosas, entonces vos tenés que ver la forma de poder conocer la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, ese era uno de los datos que manteníamos para la política. Y esa vez que estuvo Alfonsín acá en Monte, ¿vino en un hecho, para algún hecho específico? Para el 29 de septiembre. Para el Día del Santo Patrono. Sí, el patrono. Sí, me acuerdo que había 15.000 personas enfrente de la escuela. Uno había que hablar, ¿viste? Era una cosa. Bueno, pero ya te digo, yo tenía un entusiasmo, tuve una gran satisfacción. Yo no quise tener otra candidatura, no la quise tener. ¿Por qué? Porque primero que tiene un desgaste fabuloso el ser intendente, no. Por eso a veces, por ejemplo, a mí me vienen y me hablan de ponerle del intendente, y yo nunca participo de la crítica pública. Puedo decir algo, te puedo decir a vos, o puedo decirle a él, pero porque yo sé lo que significa estar ahí, ¿viste? Donde los tuyos propios son los más ácidos. Claro. Entonces, todo eso, durante toda la gestión, te va minando. Y a mí me llegó a un punto donde yo quedaba, mirá, todavía está Jorge Funes, todavía que se puede acordar tranquilamente de esto, que había quedado casi como candidato porque renunció Rulli y yo era el primer concejal. Había quedado como candidato y yo no quería saber nada, ¿viste? Así que, y yo te lo juro, porque no es que no me interesaba, es una cosa muy, muy linda ser intendente porque es algo que tu pueblo te está brindando, está ofreciendo, es un homenaje, ¿viste? Pero para ese homenaje vos tenés que responder. Y a veces, ¿viste? Cuando te falta voluntad, porque te la han minado, entonces vos decís, bueno, yo no voy a hacer. A veces son como decisiones, sí, o sabias, o razonadas, o pensadas. ¿Qué sé yo? Vos sabés que yo lo llamé a Wilson Risoli, y le digo, Wilson, habla con Rulli,
decirle que yo me bajo, loco, que no tengo ningún problema de este asunto. Yo no quiero, no tengo el ánimo. A lo mejor dentro de 4 años le digo ahí, por ahí puede ser, pero ahora no tengo el ánimo para hacer. Y hay gente que atestigua, el mismo Wilson. Él vino a hablar conmigo, arregló el tema con Rulli fue el candidato. O sea, mi interés era haber hecho lo que pude hacer, que fue, por ejemplo, cosas importantes que se hicieron acá. La gestión de Iribarne, por ejemplo, había sido buena, tranquila. Él había gestionado el tema del rancho de Rosa, pero no alcanzó a traerlo, lo traje yo al rancho. O sea, yo fui el responsable de trasladarlo, de sacarlo de su lugar, de intronizarlo aquí y todo eso. Él había comprometido los terrenos para hacer el barrio Unidad Nacional, los construí yo, porque me tocó a mí, ¿viste? Pero, o sea, yo le estoy agradecido a Rulli, porque si no me tenía que hacer toda la gestión yo y no te da el tiempo, por ahí no te dan los tiempos. Pero bueno, hubo como una continuidad entre lo que había hecho Rulli, sí. y bueno, y seguramente después hubo una continuidad entre vos y Rulli, porque sí. A vos te sucede Rulli, ¿no? Sí, yo no dejé de hacer nada de lo que él había iniciado, nunca. Y él seguramente tampoco, porque todo lo que es el edificio donde hoy está Acción Social y todo eso, lo había iniciado yo y lo terminó. O sea, bueno, como debiera ser en todas las políticas de Estado. Sí, claro, como debería ser. Bueno, igual fuera de micrófono, si se quiere, de cámara, bueno, rescato 2 cosas que dijiste. Bueno, lo de, si bien pertenecían a líneas políticas distintas, sí, con Rulli, sí, ¿no? Pero hiciste mucho hincapié en eso de que siempre estaban a la par, que no había una separación. No. Por más que vos eras alfonsinista y él era más malvinista, sí, ¿no? Eso no implicó ni cortocircuitos, ni distancias. Eso es interesante porque sí, no es común. O sea, nadie puede decir que yo tuve alguna diferencia personal con Rulli, jamás. O sea, él tenía su idea, yo tenía la mía. Él me hablaba de Rosa, yo de Urquiza, porque no lo que pero porque yo no era rosista. Pero ¿cómo es? Pero nos respetamos. Nos tuvimos mucho respeto, yo lo respeté. Yo cuando Rulli yo iba a aprender folclore con él a casa de mi abuelo Eduardo. Aprendíamos a tocar la guitarra y a zapatear el malambo. Y participamos en Martín Fierro del grupo. Y además, cuando salíamos a cazar juntos, íbamos al campo de don Antonio Sarla, o íbamos al campo de mi abuelo, y a cazar. Me acuerdo que Rulli, pobre, él tenía una escopeta del 16 y mataba chingolos. ¿Sabés lo que era? Un desastre. Pobre. Y de eso hay algunos que se acuerdan todavía. Bueno, de eso, cuando él se recibe, cuando se fue a estudiar a La Plata, él se recibe, yo lo voy a buscar en mi camioneta y le traigo todos los bártulos a la casa de él. Bueno, cuando empieza el tema de las líneas, ahí a lo mejor nos separamos de línea, pero no de bandera, sino de línea. Así que fue una cuestión interesante. Él me trajo, yo lo traje a él a Monte, descargamos todas las cosas en el consultorio que tenía ya en la farmacia, donde tenían sus padres la farmacia. Y ¿cómo es? Y bueno, me acuerdo todavía que le digo, mira, vos te recibiste ahora. Le digo, pero yo te voy a hacer una pregunta. Me acuerdo de eso porque más ahora. Le digo, vos sabés que yo siempre sufro de ardor de estómago. Dice, me estuvo mirando. ¿Sabés qué te pasa a vos? Me dijo, vos tenés hernia de hiato. Y vos sabés que sí. Y era un chico cuando se recibió. Y me dijo eso. Y me dijo eso y acertó. Así que bueno, te digo por decirte alguna anécdota o alguna cosa. Claro, pero siempre fue una buena... nunca tuve mala relación. Y quiero mucho a Pipi, le tengo un gran aprecio a Pipi, porque trabajó junto conmigo y tiene la humildad que podría tener Rulli, me parece a mí. Y bueno,
Después nunca tuvimos diferencias grandes, no. Ya te digo, yo un día me fui a Entre Ríos, me acuerdo, me compré los 3 libros de Urquiza, me los leía los 3 y después venía y le decía, ¿vos viste lo que? Bueno, le digo, ¿vos viste lo que fue Urquiza? Déjame de joder con ese sinvergüenza. Y yo digo, bueno, pero sin embargo, le digo, tiene una ley, que le regalé una yo a él, que la debe tener la señora seguramente. Se llama la ley del vago, tengo una yo, si algún día querés verla te la muestro. La ley del vago. Y ahí detalla por qué una persona no podía dejar de tener trabajo. Tenía que tener trabajo. Y si no tenía trabajo, tenía que ir a trabajar de Urquiza. Ahí le daban de comer y tenía que trabajar. Bueno, y todo mal entretenido que agarraran en alguna pulpería, lo metían en el cepo, ¿viste? Y hasta que lo mandaban a trabajar. ¿Y a dónde iba a trabajar? A lo de Urquiza. Bueno, entonces, Urquiza es un tipo que tenía 42 empresas, ese tipo rico, 1 millón de hectáreas de campo, 200 hectáreas de plantaciones frutales. Entonces yo les decía esto, que comparado con Rosa, le decía yo, digo, Rosa andaba matando gente acá. Y me decía, no, Dios, digo, de tu madre. Y pero no nos peleábamos por eso, pues yo tampoco era un... No, y bueno, pero era muy común charlar con Rulli, que sí, era la política y la historia se mezclaban. Sí, le gustaba mucho, aparte leía mucho y conocía. Y yo siempre le preguntaba por qué no había dado clase, por qué no había sido profesor. Y me dice que no servía para eso él. Así que bueno, así fue esta parte de la vida. Para ir cerrando, Beto, ¿qué proyección harías o cómo quisieras que fuera si se quiere, el devenir o el desarrollo de Monte de acá en adelante? Me he enterado de algo muy importante, que es, hace no mucho tiempo, vino una persona de Tandil que había sido secretario de gobierno, y la verdad que me dejó entusiasmado con eso. Y habían tomado como base, no quiero mentir y no quiero decir lo que no es, habían tomado como base Tandil, Balcarce y Mar del Plata. Entonces habían en Tandil y en Balcarce, no sé si se hizo, y en Mar del Plata tampoco, pero en Tandil sí se hizo. Se había conformado una especie de consejo de administración de personas que tenían interés en el crecimiento de su pueblo, de su ciudad. Bueno, y tal es así que Tandil, por ejemplo, cuando se inició esta carrera hace más de 30 años, era un pueblo que tenía 2 bancos, y Balcarce también, y Mar del Plata tenía 3. Cuando se hace el análisis final, después de 30 años de trabajo, y de trabajo de 30 años en serio, gente que no solamente armaba los proyectos, sino que buscaban la forma de que el intendente, que era el LON, y podía realizarlos y qué sé yo, ayudaban en el tema, ayudaron en los proyectos, ayudaron. Bueno, hoy Tandil tiene 13 bancos, Balcarce tiene 3, y Mar del Plata sí tendrá 10 o 12 o 15 o 20, no sé. Pero te digo, creció Tandil por el proyecto que habían armado esa gente. Y no porque eran radicales o porque no. Había peronistas, conservadores, radicales, había de todo. Pero ponernos de acuerdo en esto, por ejemplo, no necesariamente yo tengo que ser peronista o radical. Somos 2 personas, vamos a asociarnos y vamos a volcar lo que tenemos acá. ¿Y vos qué tenés? ¿A quién conocés? Y yo lo conozco a fulano, y yo a sultano. Bueno, yo veo a sultano, vos veas a fulano. Y se movían en esta, inclusive la participación de esa gente, que hasta se asistían económicamente para que se hiciera, para que viajara, para que se entrevistara con determinada gente, y qué sé yo. Esto pasó en Tandil. Yo he ido a Tandil, y yo te digo que yo he viajado un poco.
no puedo decir mucho, pero he viajado bastante. No he visto en ninguna parte del mundo una heladería como la que hay en Tandil. O sea, no he visto tampoco que la participación de la gente de campo tenga tanta, ¿cómo te puedo decir? Tanta, no sé si suerte o tanta capacidad como para hacer lo que hicieron ahí. Toda la gente de Tandil que tenía un criadero, que tenía cerdos, toda esa gente, hoy son pequeñas fábricas de chacinados. O sea, esto es lo que yo espero de Monte. Y tengo fe que se va a hacer, porque yo sé que se está trabajando, que hay una escuela de ese asunto y que algunos de nuestros posibles candidatos están asistiendo a esa escuela, que es importante, porque ya hoy para ser intendente hay que estudiar, hermano. Vos no podés, para colgarte la jineta ya está. Ahora de acá para adelante tenemos que laburar. Mientras los que vos planteabas, pensaba que por ahí lo que coincidimos en que, bueno, todo el mundo dice que Monte va a tener un protagonismo importante fundamentalmente porque está estratégicamente muy ubicado. Sí. Quizás un deseo que queda como un mensaje final para la gente sea que nos falta eso de poder sentarse en una mesa independientemente de quiénes sean y de dónde vengan. Y poder armar esa matriz que permita copiar lo que es cierto, lo que le ha pasado a otros distritos de la provincia, ¿no? que han estado casi en la misma línea o son muy parecidos a nosotros, pero que hoy nos han por ahí superado en un montón de cosas. Cierto, ¿no? Sí, es cierto, quizás entonces esa especie de trabajo conjunto a futuro sería quizás y de no abandonar el trabajo, de no abandonar el trabajo, porque vos decís, bueno, yo tengo este proyecto bueno, pero este proyecto cae bien en este grupo, sí, lo podemos ir armando, podemos hablar con el intendente, con los concejales, podemos ver. O sea, no tampoco, si vos no vivís de eso, se supone, pero no tampoco un proyecto inaudito, una cosa, no. Un proyecto que decimos, este proyecto es normal, Monte tiene que ser así, asado, a partir de la nueva ruta, a partir de esto, vamos a trabajar en esto, cómo lo podemos hacer. Bueno, y si no tenés la idea, preguntar. Porque el secreto, inclusive, de los intendentes, me parece a mí, que no es solamente el intendente, es el equipo. Si no hay equipo, mirá, una vez me pasó algo que yo siempre lo cuento. Resulta que viene el ingeniero Urdanis, que vos sabrás quién es, que era de hidráulica. Entonces querían abrir el canal que hoy pasa frente a la escuela 15, y bueno, y en ese tiempo el ingeniero, no sé quién era el que estaba, no podía venir a Monte. Entonces, a mí me habían llamado para decirme, bueno, hay que ver cómo se arregla este asunto, ese canal hay que hacerlo sí o sí, porque, bueno, o sea que también las instituciones que eran provinciales nos estaban dando proyectos para trabajar. Ese era un proyecto a lo mejor de una escala en la que vos no se ve, porque políticamente no tendría ningún interés, ninguna importancia, pero sí era importante para los vecinos. Para los vecinos. Bueno, entonces nosotros fue López, fue Dalmacio Radici, yo y Juan José de Ferrari, allá, a mirar a ver cómo era el terreno, como, qué sé yo, ninguno éramos doc en eso. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que Dalmacio Radici, que era un ingeniero sin título, pero un ingeniero, dice, Beto, ¿qué le parece a usted? Y dice, ¿qué le parece? Dice, si en principio vamos a saber para dónde va el agua. Sí. Le digo, Macanudo, me parece bien. ¿Cómo hacemos? Le vamos a preguntar a ese viejo que está allá en la tranquera, que me perdone la expresión de viejo, porque yo lo tengo un gran aprecio, lo tenía porque falleció, que era don Guillermo Orlando, estaba en la tranquera. Y fuimos hasta allá y le preguntamos, don Guillermo, ¿cómo le va? Bien. Dígame, el agua del Centinela, todos los gatos, todos los soldados, todo esto, ¿para dónde va? El agua del Centinela, de acá, y el agua que viene del Taqueño y del Siajo, van para allá. Dice, y hágalo como yo le digo, que va a tener suerte. Bueno,
Dalmacio, que manejaba el tema del Teodorito, ¿viste? Le digo, bueno, y que habrá que darle... No, eso déjelo por mi cuenta, yo ya sé para dónde va el agua naturalmente. Ahí está el canal. Se hizo y desemboca la estancia de Perón. Ese canal de... Bueno, o sea, pequeñas cosas que, ¿viste? Pero como eso, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué quiero significarte? Que los vecinos saben. O sea, el vecino sabe. O sea, hay gente que vos decís, bueno, vale la pena preguntarle, le pregunto. Y si vos le preguntás a él y bajás tu decibel, vamos a decir, o sea, no creerte nada, ¿viste? Porque la verdad que si vos empezás a creer, sonaste. En la escuela le llamamos el conocimiento, el vulgar muchas veces, que es el del, bueno, o el que es el Del vecino. el del paisano. Sí. Bueno, en la historia hay un montón de casos, ¿no? De que sí. son paisanos los que le marcan los mejores pasos a San Martín, Sí, señor. para el cruce de los Andes. Ahí tenés, ¿ves? Pero quizás como reflexión final me quedo con esto de que, y un poco lo que planteabas vos, de que de esto que surge, de la importancia que tiene el trabajo, no solo en conjunto, sino también de la mayor amplitud posible de opiniones detrás de esas metas comunes que nos permitan como sociedad desarrollarnos, ¿no? Quizás ya no para nosotros, pero sí para todos los que vienen. Y tratar por todos los medios de conformar un equipo. Vos no sos, el intendente no es el más importante. El más importante es la idea de los demás. Eso es lo más importante. Me parece a mí, viste, yo siempre me manejé así. Bueno, Beto, muchas gracias. Gracias a vos, siempre soy partidario Alejandro. de que además acá giran nombres, ideas, viejos lugares de monte. Sí. Siempre está por ahí el anhelo. Digo, siempre quien escucha esto seguramente escuchará alguno de estos nombres, y esto genera recuperar cosas importantes que nos han pasado y que nos han permitido a los montenses llegar a donde estamos. ¿Cómo no? Así que muchísimas gracias, Alejandro, a vos, Federico, y lo felicito por este emprendimiento que está muy bien, y que tengan éxito porque se lo merecen, son buena gente, y los conozco toda la vida. Sí, bueno, gracias, Beto.